Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro módulo número 16, referente al tema de hepatitis virales. El día de hoy vamos a iniciar con estos temas, dándole la bienvenida a la licenciada Luz Menchú, quien ya tuvimos la oportunidad de escucharla con temas siempre referentes al laboratorio. Y le pedimos que coloque ya su presentación, licenciada. Ella nos va a impartir el tema métodos diagnósticos de las hepatitis virales desde el punto de vista de las hepatitis virales agudas. Yo creo que ahí alcanzan a ver mi presentación. Sí se logra ver su presentación, licenciada, solo no la logré escuchar muy bien. Permítame. No sé si ahí me escuchan. Yo la logro escuchar bastante lejos, licenciada. No sé si alguien en el chat me puede corroborar si solo soy yo la que la escucha lejos o si así la escuchan también. Sí se escucha un poquito lejos. No se escucha bien. Voy a probar con audífonos entonces. Gracias. Mientras la licenciada logra conectar sus audífonos, pues si ustedes se dan cuenta, estos temas de hepatitis se van a clasificar en dos divisiones, ¿verdad? Las hepatitis virales agudas, que prácticamente, si nos referimos a esto, es porque el paciente desarrolla la enfermedad, pero puede llegar a la curación, y las hepatitis crónicas, que prácticamente ahí sí es donde ya el diagnóstico pues se vuelve bastante prolongado, ¿verdad? La enfermedad se vuelve bastante prolongada. Entonces, de esta manera pues es que están divididas. Si también tomamos en cuenta, muchos de nuestros pacientes VIH positivos se infectan o tienen también estas enfermedades de hepatitis, que también pues ahí sí que es bastante importante el tratarlas y el diagnosticarlas de la manera pues oportuna. Entonces, en este enfoque es que va dirigido este módulo de la... Yo creo que ahí ya me escuchan mejor. Sí, licenciada, ahorita sí se escucha muy, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces para no perder más el tiempo, empecemos con el tema del día de hoy. Vamos a abarcar un poquito de lo que es el contenido de las hepatitis virales agudas de manera general. De ahí vamos a hablar un poco de lo que son los métodos diagnósticos que utilizamos en este tipo de hepatitis, y vamos a hablar de lo que es el algoritmo diagnóstico de la hepatitis A y la hepatitis C, además de un poco de las condiciones de las muestras que nosotros manejamos en la clínica como tal. Entonces, un poquito de generalidades de las hepatitis virales. Hablamos de una hepatitis viral cuando hay una inflamación del hígado provocada por un agente infeccioso viral. Dentro de los principales agentes etiológicos de las hepatitis virales
tenemos lo que es la hepatitis A, la hepatitis B, la C, la D y la E. Sin embargo, de estos 5 agentes principales virales, tenemos que únicamente la A y la E presentan una presentación principalmente aguda. Cuando hablamos de agudo, hablamos de una duración en la inflamación del hígado menor a 6 meses y en estos casos vamos a ver que hay algunas excepciones en el caso de lo que es la hepatitis C. Ahora, hablando de lo que son los métodos diagnósticos, vamos a tener que las hepatitis virales se diagnostican por dos tipos principales de pruebas, que serían las pruebas que se realizan a través de diagnóstico molecular y las pruebas que se realizan a través del diagnóstico serológico. En el caso del diagnóstico molecular, siempre vamos a hablar de la detección del material genético del virus como tal, y en este caso, cuando nosotros decidimos qué tipo de prueba o qué tipo de diagnóstico molecular vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta el material genético del virus o del microorganismo que estamos evaluando. Porque, digamos, en el caso de las hepatitis virales, tenemos que de las 5 hepatitis virales, hay una que es de material genético ADN, mientras que las otras 4 son ARN. Por lo tanto, el principio que vamos a utilizar para detectar cada una de estas va a depender de ese material genético. Luego tenemos lo que es el diagnóstico serológico, donde hablamos de lo que es la detección de antígeno-anticuerpo. Básicamente hablamos de detectar la respuesta del sistema inmune por parte del paciente a lo que es la presencia de este virus. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que en Guatemala el diagnóstico de las hepatitis causadas por hepatitis A se realizan a través de métodos serológicos. Por el momento nosotros no contamos con el diagnóstico molecular por parte de este virus en el país. Además que en el caso de las hepatitis virales causadas por hepatitis C, en Guatemala no las diagnosticamos a través de métodos en general no se diagnostica porque no tenemos cómo confirmarlo, porque no tenemos a través de métodos de laboratorio cómo decir si es una hepatitis C o si es o si no lo es, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, en el caso de las hepatitis virales, nosotros nos basamos en lo que es el diagnóstico, en el caso de las agudas, en el diagnóstico serológico. Esto lo podemos realizar a través de pruebas rápidas, que son pruebas que se basan por un principio de inmunocromatografía, donde nos valemos de lo que es el uso de la capilaridad que puede llegar a tener la base de nitrocelulosa, que es el material que suele componer esta tira o este cassette. Entonces, esta nitrocelulosa lo que nos permite es que la muestra migre de un extremo del cassette hacia el otro extremo para poder ponerse en contacto con lo que son los reactivos que se encuentran liofilizados dentro de estas tiras. Entonces, estos reactivos lo que nos permiten es ver lo que es una reacción antígeno-anticuerpo y tenemos unos anticuerpos o unos antígenos que se encuentran inmovilizados dentro de estas tiras y que se encuentran marcados con un reactivo que al darse esta reacción antígeno-anticuerpo van a desprender una reacción colorimétrica. Entonces, eso es lo que nos permite es ver de manera cualitativa lo que es y de manera visual lo que es el resultado o esta reacción antígeno-anticuerpo, donde evaluamos lo que es la presencia del analito que estamos buscando. Entonces, en el caso de la hepatitis A, vamos a ver que hay pruebas activas o pruebas rápidas que son comercialmente disponibles y que pueden llegar a utilizar ya sea muestras de sangre o muestras de heces, dependiendo del fabricante. Dependiendo de qué muestra vamos a utilizar, el fabricante puede decir que la muestra puede llevar algún tipo de preparación previa antes de como que insertarse dentro de estas pruebas, pero por lo general son procedimientos demasiado simples que pueden llegar a realizarse hasta en algunos casos estas pruebas se venden en las farmacias, entonces puede llegar a realizarse por el mismo paciente en su casa. Digamos, en estos casos lo que vamos a evaluar en los resultados es la marca de la línea roja dentro de lo que es la sección de test. Entonces podemos ver una línea que puede decir una T o una C y vamos a ver que dependiendo de cómo se vean estos patrones que marca la tira, podemos decir que una prueba es válida, que una prueba o no es válida, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que estas pruebas rápidas tienen que tener una línea que diga C, que se refiere a un control, y esta línea control siempre debe marcarse para asegurar que la tira que estamos realizando es una tira en condiciones óptimas, que sus reactivos liofilizados en su interior están funcionando de manera adecuada.
Entonces, si vemos que marca esta línea de control, podemos validar o podemos respaldar el resultado que nos está dando esta tira y ya solo nos falta evaluar si marcó o no la tira de test o la tira de prueba. Entonces, si nos marca una línea, ya sea bien marcada o de manera débil, vamos a hablar de un resultado positivo, y si vemos que en la ausencia de esta tira, vamos a hablar de un resultado negativo. Ahora, como les decía, si esta línea de control no marca, hablamos de un resultado inválido y se recomienda lo que es, primero, repetir la prueba, y si sigue marcando si sigue sin marcar esta línea de control, podemos hablar de lo que es buscar alternativas de diagnóstico. Otra de las metodologías que nosotros utilizamos en la clínica para el diagnóstico de hepatitis A, más que todo, es la electroquimiluminiscencia, que también lo podemos agregar como EQL. Esto básicamente es un ELISAs automatizado y nosotros lo realizamos a través del uso del equipo Cobas E411, que es el que alcanzan a ver aquí en la imagen. Esta es una prueba donde tenemos un reactivo que se encuentra unido a una partícula magnética. Entonces, esta partícula magnética está como que unida a lo que es un anticuerpo de captura. Entonces, este anticuerpo de captura lo que nos permite es detectar el antígeno o el analito que estamos evaluando. Una vez que se une se da esta unión antígeno-anticuerpo, vamos a tener que estas celdas tienen lo que es un imán. Entonces, lo que van a hacer es iniciar esta reacción magnética para que estos complejos se queden unidos a las paredes de la celda y se puedan hacer lavados para eliminar todo lo que no estamos buscando y que no nos cree alguna interferencia en lo que es la reacción enzimática en final. Entonces, esta reacción enzimática lo que nos va a permitir es ver de manera visual, se podría decir, lo que es la presencia de lo que es el analito, ¿sí? Lo que pasa es que se da una reacción química a través de un metal que puede ser el rutenio y algún ayudante como es el TPA, que lo que nos permite es dar una reacción lumínica que puede ser medida tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Entonces, la ventaja que nos da es que en el caso de estos resultados, vamos a hablar de resultados que nos nos puedan ayudar a monitorizar la evolución de la infección, porque como les decía, esto es cuantitativo. Entonces, podemos ver que aumente o podemos ver que disminuya las unidades por mililitro que que nos va a dar el resultado. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar específicamente de lo que es el virus de la hepatitis A. Entonces, como les decía, podemos tener tanto diagnóstico molecular como el diagnóstico serológico, pero acá en Guatemala nos basamos principalmente en lo que es el diagnóstico serológico. Entonces, eh, perdón, el principal marcador que nosotros utilizamos es el anticuerpo IgM, que lo que nos da es información de una infección reciente o una infección presente, actual, ¿verdad? También podríamos llegar a tener marcador o anticuerpo IgG. Sin embargo, no todos los kits o no todas las pruebas comerciales utilizan los dos, porque por motivos de conveniencia, la IgG suele utilizarse más para estudios epidemiológicos. Entonces, en el caso clínico, lo que más se ve es kits o reactivos que lo que marcan es el anticuerpo IgM para determinar si hay una infección activa o una infección presente. Entonces, en el caso de lo que es el virus de la hepatitis A mí siempre me gusta hacer énfasis en la importancia de que tengamos en cuenta lo que son los periodos de incubación de los virus, porque dependiendo de esto podemos llegar a tener los posibles falsos negativos que pueden llegar a presentar el paciente debido a que no ha llegado a una seroconversión que pueda ser medible por las pruebas que estamos utilizando. En el caso del virus de la hepatitis A, tenemos un periodo de incubación que puede durar desde el contacto hasta 2 semanas posterior al contacto, donde el paciente ya empieza a tener niveles de anticuerpo IgM que puedan llegar a ser medibles. Además, previo a estas 2 semanas, vamos a tener que si nosotros realizamos una prueba, ya sea rápida o EQL, lo más probable es que nos vaya a salir negativa, a pesar de que el paciente sí se encuentra presentando la infección. Es por eso que es importante que por parte del clínico, además de basarse en las pruebas de laboratorio, estas las vaya llevando de la mano de lo que es la clínica del paciente.
Luego de que ya el paciente llega a lo que es la fase aguda, donde ya empieza a presentar lo que son los síntomas clínicos, ya podemos ver que el paciente llega a tener lo que es un pico en lo que es los niveles del antígeno IgM. Además, es cuando este pico va a ser más correlacionable con la clínica del paciente. Luego empezamos lo que es una fase de declive, donde los niveles de IgM van disminuyendo, pero vamos a ver que los niveles de la IgG van a ir aumentando. Otra cosa que es importante, a pesar de que nosotros en Guatemala no contamos con este tipo de diagnóstico molecular, vamos a ver que la viremia, ya sea en sangre o en heces, empieza mucho antes de lo que es el pico de la IgM. Entonces, en países donde se encuentran con esta herramienta, la viremia o lo que es el diagnóstico molecular puede apoyar a lo que es un diagnóstico temprano. También tenemos lo que son estos como patrones en los marcadores o en los resultados de los anticuerpos que podemos llegar a tener. Entonces, normalmente cuando tenemos una IgM positiva, vamos a interpretar una infección reciente. Aquí les pongo menor o igual a 6 meses porque en general en pacientes inmunocompetentes, posterior a la infección, el paciente puede seguir marcando la IgM positiva hasta un promedio de 6 meses posteriores, ¿va? Sin embargo, esto va a depender tanto de la edad del paciente como del estado inmunológico. Por ejemplo, pacientes inmunosupresos pueden llegar a tener periodos más cortos en los que presentan positividad del anticuerpo o pueden llegar a tener periodos más largos de los 6 meses. Y en el caso de la edad, vamos a hablar que niños, en el caso de los pacientes pediátricos, ellos pueden llegar a presentar una positividad del antígeno IgM hasta un año posterior a la infección. Y en pacientes geriátricos o pacientes adultos mayores, vamos a ver que este periodo de tiempo puede llegar a cortarse hasta 3 meses. Ahora, vamos a ver también lo que es el antígeno o el anticuerpo IgG, perdón, positivo y donde hablamos de una inmunidad por infección previa o por vacunación que puede llegar a estar en este paciente. Si tenemos ambos anticuerpos negativos, hablamos de que el paciente es susceptible a infección, no tiene inmunidad y no ha tenido en ningún momento la infección. En el caso de lo que es la hepatitis A, en la clínica tenemos un algoritmo diagnóstico muy simple y me gusta ponerlos acá porque cuando vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de las hepatitis crónicas, vamos a ver que se complica un poquito lo que es el algoritmo diagnóstico. Nosotros a través de EQL detectamos lo que es la IgM contra este virus y si el resultado nos da positivo, reportamos directamente positivo el resultado y si da negativo, se reporta directamente negativo. Ahora, eso sí, tenemos que tener cuidado con algunos de estos resultados y esto es mucho de la importancia de la comunicación con el médico por parte del laboratorio, que sea recíproco, situaciones que pueden llegar a darnos un resultado falso negativo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que consumen suplementos con biotina, que hoy en día es muy común verlos porque se los venden para ayudarles al pelo, las uñas, la piel o lo que sea, el consumo alto de esta sustancia, que también se conoce como vitamina 7, puede llegar a dar una interferencia con algunos equipos o algunas pruebas como son las que utilizamos nosotros en el laboratorio. Entonces, este es un elixir anti-HB IgM, que lo que utiliza es el EQL. El EQL en algún punto de la reacción utiliza lo que es la biotina para dar esta reacción electroquímica. Entonces, que el paciente tenga consumo de esta sustancia puede llegar a causar un falso negativo en la prueba. Entonces, es importante que tomemos en cuenta qué tipo de prueba estamos utilizando, el fabricante que estamos utilizando, que nosotros revisemos el inserto. Por ejemplo, en el caso de esta, que es de la marca Cobas, nos dice que la dosis alta es mayor a 5 miligramos por día. Sin embargo, hay algunas otras casas comerciales que toman como dosis alta 2 miligramos por día, 3 miligramos por día. Además de que nos piden, por ejemplo, en este caso, nos dice altas dosis dentro de las 12 horas previas a la recolección de la muestra. Hay algunas otras casas comerciales o algunas otras marcas de reactivo que nos piden que el paciente deje de tomar 72 horas previas a la prueba este suplemento, porque si no puede llegar a causar lo que es una interferencia en la reacción. Entonces, estos son puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir y realizar lo que son estas pruebas y de llegar a dar un resultado.
Entonces, además, en este caso específico del activo que nosotros utilizamos en la clínica, el fabricante nos da esta advertencia o aclaración que de este mismo tipo de metodología, las IgM inespecíficas pueden llegar a interferir en el test. Entonces, esto es algo importante en el contexto de los pacientes VIH, porque recordemos que los pacientes VIH tienen una activación continua de lo que es el sistema inmune, lo que puede llegar a desarrollar hipergammaglobulinemia policlonal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una producción constante de anticuerpos que conforme va pasando el tiempo llegan a ser unos anticuerpos inespecíficos y pueden llegar a interferir en lo que son las pruebas de EQL. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco general de lo que es la hepatitis C, que es el otro tipo de infección viral aguda que podemos llegar a ver. Ahora yo les comentaba que podía haber una excepción a esta regla y es que en pacientes que son inmunosupresos o en algunos casos pacientes embarazadas pueden llegar a cronificar esta infección, pero en general en pacientes inmunocompetentes o en condiciones normales dentro de lo que cabe, vamos a ver que esta es una infección autolimitada y es una infección aguda, básicamente. Entonces, esta hepatitis se diagnostica mediante la detección de la IgM en suero, principalmente, pero también podemos llegar a ver la detección de la IgG y la IgA frente a este virus. El periodo de incubación de este virus es de 2 a 6 semanas, lo que nos permite ver o ser más cautelosos con lo que les decía de un periodo de ventana que nos impida detectar en el laboratorio lo que es la presencia de este virus. Este virus también, al igual que la hepatitis A, puede detectarse en viremia tanto en heces como en suero y vamos a ver que el comportamiento puede ser un poquito más prolongado con respecto a los pacientes que se pueden llegar a cronificar. Este es como un esquema del algoritmo diagnóstico que se lleva con la hepatitis C. Básicamente se ve que hay una elevación de las enzimas hepáticas y se empieza la evaluación dependiendo de la clínica del paciente y de los hechos que uno va recolectando a la hora de la entrevista, factores de riesgo, viajes a lugares endémicos, entre algunos otros, ¿verdad? Entonces se manda a hacer lo que es la medición de IgM contra el virus o de IgA en algunos países y vamos a ver que si el paciente es inmunocompetente y nos da un resultado positivo, se habla de una hepatitis aguda y si el paciente está inmunocomprometido, vamos a ver que si el resultado es positivo, efectivamente vamos a hablar de inicialmente una hepatitis aguda y si este resultado y la viremia persisten por más de 3 meses, vamos a hablar de una hepatitis crónica. Y sin embargo, si vamos a ver que el paciente es inmunocomprometido y vemos un resultado negativo, tenemos que evaluar posteriormente lo que es la carga viral del virus, ¿no? Y seguir lo que son las indicaciones que tengamos. Posteriormente vamos a hablar de las condiciones de muestra de la hepatitis A, que es la que nosotros realizamos en el laboratorio de la UAI del Hospital Roosevelt. Entonces, el tipo de muestra que nosotros utilizamos y para los que están validadas las pruebas, los reactivos que nosotros usamos es el suero. El volumen mínimo que se solicita para cuando envían muestras de otros lugares es 3 mililitros y dentro de los criterios de rechazo podemos ver que hay una pérdida de cadena de frío porque esto puede llegar a interferir con lo que son los analitos, demasiada hemólisis que puede llegar a interferir con la reacción, así como la hiperlipemia y dentro de las condiciones que solicita el laboratorio para el envío es enviar la muestra en una temperatura entre 2 a 8 grados Celsius. Estas muestras son un poquito más robustas, se podría decir, porque podemos tomar la muestra y puede durar hasta 48 horas entre que tomamos la muestra y se envía, la muestra llega hasta el laboratorio para ser analizada. Hay algunas otras pruebas que podemos ver que básicamente yo tomo la muestra y tengo un periodo de corto como de 6 horas para que se haga este análisis. Sin embargo, con lo que son las muestras de hepatitis A, podemos tener un periodo más largo por el caso de algunos traslados, ¿no? Digamos que nos trasladaran muestras desde Petén, sí sería un poquito más factible este envío de muestras.
Aquí les dejo un cuadro resumen que es básicamente la comparación de ciertas características entre los 5 virus principales. Eh, Esto es una parte que a mí me gusta mucho que le pongan atención, que es la del periodo de incubación, para que tengamos en cuenta durante los periodos de ventana el diagnóstico serológico, más o menos de a partir de qué marcadores se utiliza y si llega a haber una cronificación de lo que es este tipo de infección. No sé si alguno tenga alguna duda. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat ni manita levantada, licenciada. Creo que de igual manera usted va a permanecer con nosotros ahorita en esta jornada, entonces por si saliera alguna duda o pregunta o comentario, pues todavía lo pueden hacer durante toda nuestra jornada del día de hoy. Le agradecemos mucho y la vemos ahí sí que la próxima semana, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, continuando con nuestro programa, vamos a enfocarnos ahí sí que específicamente en el virus de la hepatitis A. Nuestra próxima conferencia estará a cargo del doctor Diego Rubín, quien también ya tuvimos el gusto de escucharlo. Entonces, bienvenido, doctor. Puede ya proyectar su presentación. Muchas gracias, licenciada. Entonces, si ya la pueden ver. Sí, ya se mira, solo que todavía no en modo presentación. Ok. Ahora sí ya la pueden ver en modo presentación. No, doctor. Ok, ahorita. ¿Sí pueden ver la presentación ahora? No, doctor, creería que hay que dejar de compartir y volver a compartir la presentación porque no se vio ningún cambio. Ah, ok, ok. Pues la dejo de compartir. ¿Listo? ¿Sí se ve bien? Hoy sí, doctor. Hoy sí se ve bien y se escucha usted también muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Rubín. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la hepatitis A, que es pues nuestra primera de las hepatitis. Anteriormente pues le decíamos más o menos como la enfermedad del abecedario, porque sí tenemos como que una gran variedad de letras, no necesariamente coincidimos con las vocales, pero pues vamos a empezar a hablar de hepatitis A un poco, que es el tipo de hepatitis más común de todas las hepatitis. Y ya tenemos pues bastante tiempo de conocerla, se describe desde el siglo XVII, pero como tal se propone que es de etiología viral hasta 1940 y se demostró la existencia del virus hasta el 44. Esto no quiere decir que antes no se hayan descrito cuadros sobre ictericia y que se haya considerado una posible etiología por algún agente. De hecho, sí existen
algunos reportes y también hay documentos en los cuales pues ya se empezaba a describir el síndrome ictérico incluso desde la antigua Grecia. La incubación de este virus pues tiene una duración aproximadamente de 10 a 15 días, que es bastante variable y pues muchas veces puede tener un poquito más de tiempo de duración, como mencionaba la licenciada anteriormente, y se ve mucho en población infantil. No quiere decir de que en adultos no se vea, pero sí ocurren casi siempre brotes a nivel de las edades más tempranas de la vida y pues vamos a ver que mucho va a depender el patrón epidemiológico que estemos observando de las condiciones y los lugares en donde estemos viendo estos pacientes. El virus de la hepatitis A, pues es un picornavirus, que es un virus bastante resistente, que es capaz de sobrevivir en agua de mar, en heces secas, incluso temperatura ambiente, durante aproximadamente 4 semanas, y pues incluso se ha estudiado en ostras vivas, se ha encontrado ahí, y pues puede vivir más o menos durante 5 días. Solamente conocemos un serotipo, y entre las múltiples cepas que puede presentar, hay dos muy conocidas, que es la HM175 y la CR326, que son las que se utilizan para la producción comercial de las vacunas. Las vacunas, pues, que se hacen a partir de estas dos cepas, sí son eficientes para cubrir todas las cepas que puedan existir del virus. El virus, pues, básicamente, como vemos en la imagen, va a tener la siguiente forma. Es un picornavirus, va a tener una cápsida, el material RNA, y va a tener una proteína que es el genoma viral relacionado al virus. Su transmisión tiene mucho que ver con condiciones socioeconómicas y también un poquito con las condiciones higiénicas. Es más que todo por agua o alimentos contaminados, no hay una em, podemos decir, relación o forma de contagio directa, sino que es una vía fecal oral. Obviamente, pues si hay una persona que tiene el virus y no tenemos buenas medidas higiénicas, lavado de manos, el cuidado con los alimentos, incluso con los utensilios de comida, pues la tasa de contagio es mucho más alta. Entonces vamos a tener factores como el no lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, comida contaminada. Incluso acá podríamos mencionar utensilios, si no se aísla adecuadamente a la persona. El consumo de agua que esté contaminada o los lugares en los que no hay agua potable. Cuando se ven brotes o a veces epidemias, estamos hablando de países en vías de desarrollo. Y pues lo que mencionábamos es los niños, que son muchas veces los que empiezan con todos los brotes o epidemias y pues que posteriormente empiezan a afectar a la población adulta. Su epidemiología, pues vamos a tener varios datos muy interesantes. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las 4 enfermedades infecciosas más prevalentes en el mundo. Esto tanto desde el punto de vista países en vías de desarrollo como países desarrollados con características diferentes. En América Latina ocurren entre 1.500 y 2.000 casos de hepatitis fulminante y es el virus de la hepatitis A el que justamente es responsable del 70% de los casos con una mortalidad no menor al 70%. A pesar de lo aparatoso que puedan parecer estas cifras, vamos a ver que la hepatitis fulminante en contexto de hepatitis A aguda, pues vamos a ver de que representa menos del 1% del total de los casos y pues que es una complicación rara, pero cuando se da sí puede tener una alta mortalidad, como nos presentan acá en los datos. Se estiman alrededor de 1.4%, 1.4 millones de casos anuales de hepatitis A nivel mundial y pues obviamente los datos, los mismos datos de la Organización Mundial de la Salud indican de que puede haber un subregistro, ya que muchas veces solamente es diagnóstico clínico y no tenemos evidencia por ninguna prueba de laboratorio. Y la prevalencia y la incidencia de la infección por el virus de la hepatitis A sí están relacionadas con condiciones socioeconómicas. A peor condición socioeconómica de la población que esté sufriendo de este virus, pues vamos a tener una mayor cantidad de casos. Este es un cuadrito un mapa, perdón, de la prevalencia de la hepatitis A. Si se dan cuenta,
Latinoamérica sí está en colores de intermedia alta y alta, y pues vemos de que se comporta más o menos así desde el punto también en continente europeo, asiático, y pues son pocos los que tienen una prevalencia baja o intermedia. Así que sí, es una infección bastante común y que pues representa una gran cantidad de casos a nivel mundial. Acá vamos a ver un poquito acerca de cómo se puede comportar epidemiológicamente esta enfermedad, que por eso les decía que depende mucho de si el brote o la cantidad de casos que se reporten es en Europa, es en Centroamérica, es en Estados Unidos. Entonces vamos a tener el patrón A, B y C, que son las tres formas epidemiológicas de la enfermedad. En el patrón A estamos hablando de países subdesarrollados en que la exposición al virus es a edades muy temprana. Entonces, cuando se realizan estudios para detección de anticuerpos, la mayoría de la población va a presentar anticuerpos protectores, ya que pues fueron expuestos en la niñez. ¿Sí? Acá en Guatemala no es secreto que incluso es como que alguien tiene hepatitis y, ay, sí, vaya, lleve al niño para que se le pegue porque crean anticuerpos. El patrón B, pues se presenta también en países desarrollados y se caracteriza por un aumento del número de personas con anticuerpos a medida que va aumentando la edad de los individuos. Entonces, pues acá vamos viendo que va relacionado más que todo a la edad. En el patrón B se ve mucho en pacientes o en individuos que realizan viajes constantes, y muchos de esos viajes tienen que ver con países en vías de desarrollo, algunas islas, y pues también depende del tipo de continente. El último patrón, que es el C, se detecta en países más desarrollados y pues son en los que no existe prácticamente exposición infantil, y por ello pues hasta los 30 40 años no aparece el aumento del número de personas con anticuerpos. Y también acá se relaciona más que todo a viajes. De hecho, en Europa sí se han hecho varios estudios. En España la principal causa de hepatitis A hasta el día de hoy es la que está relacionada a los viajes y no tanto por la adquisición del virus en los diferentes países de la Unión Europea. Esto pues se ha visto que la disminución de su incidencia se ha disminuido básicamente desde 1995 en más del 90% por el uso de la vacuna. Pues es básicamente una vacuna obligatoria dentro de la mayoría de los esquemas de vacunación de los países, incluso teniendo problemas con las personas que son antivacunas, pero pues en general la mayoría de personas las utiliza. En una publicación que se realizó en el 2010, esto fue reportado en una revista costarricense, pues 1.158 casos de virus de hepatitis A. Se identificó como principal factor de riesgo los viajes internacionales, que era lo que les decía. Mientras más desarrollado el país, es más probable de que la vía de contagio no sea por contaminación fecal oral. Y pues ya después vienen todas las demás causas: en contacto con alguien infectado en el 14,8%, niños o algún empleado infectado 7,6%, exposición durante un brote de alimentos o agua es el 7,2%. Incluso menciona en ese estudio uso de drogas ilícitas en 4,3%, y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el 3,9% de los casos, y pues esto está más bien relacionado a prácticas sexuales. Pero pues vamos viendo de que en el caso de los países desarrollados, pues al final de cuentas son problemas diferentes en lugares diferentes. Perdón. Entonces, pues vamos a ver un poquito cómo ocurre todo el proceso de la fisiopatología de la hepatitis A. Pues vamos a tener nuestra partícula viral, en la cual pues vamos a tener la cápside, la matriz y el ARN. Recordemos que es una partícula de 20 nanómetros, y pues que va a empezar por los alimentos contaminados. Los alimentos contaminados que pues generalmente tienen una cantidad generosa de virus que nos van a causar la infección. Entonces, como es vía fecal oral, empezamos por los alimentos contaminados y pues que se van hacia la boca. Estos pues se ingieren y van al estómago, al esófago y al resto del tracto digestivo. Por acá pues vamos a tener de que el hígado se va a ver afectado a nivel del hepatocito y las células de Kupffer.
por medio de dos vías, tanto por torrente sanguíneo que puede llegar por algunos vasos a nivel de esófago y estómago, pero posteriormente también por nivel de la vena porta, en la cual pues la circulación puede llevar todos los virus que tengamos a nivel del tracto gastrointestinal. En el, ya cuando vemos a nivel de hígado, pues sí va a tener una replicación bastante importante, bastante rápida. Esto va a elevar los niveles de los virus en sangre, en, sí, perdón, en sangre y también tanto a nivel del hepatocito de la célula de Kupffer y pues vamos a tener una gran producción de virus que se van a secretar posteriormente en las vías biliares, volviendo al intestino y pues posteriormente infectando las heces y ahí completaríamos todo el ciclo en el cual pues nuevamente pues las heces contaminadas, malas condiciones socioeconómicas, agua contaminada, mala manipulación de alimentos y pues una limpieza inadecuada de las manos van a hacer de que una persona más se infecte con este virus. Su cuadro clínico, pues vamos a tener una fase prodrómica que va de 14 a 21 días, una fase ictérica que puede tardar desde varios días hasta varias semanas, que esto pues es bastante variable y una fase de recuperación que también va de días a semanas. El periodo de incubación puede ser más o menos de 15 a 45 días, aunque ya vimos que desde el comportamiento de las pruebas puede incluso tardar para ya tener una seroconversión. Desde el periodo de incubación, pues igual vamos a ir viendo de que en este periodo no vamos a tener ningún síntoma y ya cuando entramos a las diferentes fases vamos a ir viendo diferentes tipos de manifestaciones. Como podemos ver en la fase prodrómica vamos a tener fiebre, vómitos, anorexia, mucho malestar general, así como cualquier infección viral y pues vamos a empezar con dolor abdominal. En unas ocasiones pues incluso podemos ya empezar dentro de las manifestaciones gastrointestinales a tener un poquito de epigastralgia, náuseas, vómitos y pues el paciente generalmente sí presenta diarrea. Recordemos que de ahí va a venir pues toda la fuente de infección. En la fase ictérica pues como su nombre lo indica ya es la fase en la cual pues empezamos a tener cambios de coloración de piel y mucosas. Hay un dolor que es descrito como hepático, que es en hipocondrio derecho, y hay hepatomegalia y la ictericia, que la podemos ver muy bien a nivel de piel y mucosas, y pues vamos a ver también cambios a nivel de la coloración de heces y de la orina. Vamos a tener acolia, que puedan hacer heces un poco más pálidas o blancas, y también vamos a tener coluria. Y esto va a ser pues en dependencia del grado de afección hepática. Vamos a tener también alteración de las enzimas, que las enzimas, pues en los cuadros de hepatitis generalmente sí vemos una elevación importante, o sea, no, en una hepatitis A usualmente sí vemos arriba de 1000 la elevación de las pruebas de función hepática, la TGO y la TGP, y pues sí vamos a tener detección de IgM, perdón, ahí era IgM, no IgG. Y pues posteriormente ya vamos a entrar en nuestra fase de recuperación en la cual pues todos los síntomas anteriores, pues con un tratamiento de control de síntomas y de mantenimiento, pues logramos solucionar el cuadro y pues entrar en fase de recuperación. Sus manifestaciones como tal, si llegamos a desarrollar todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, pues vamos a tener una hepatitis sintomática, ¿sí? Que estas más o menos se va a ver en el 30% de los pacientes en edades pediátricas, pero sí, mientras más estemos alejados en los extremos de edad, en ancianos puede ser más o menos el 70% o incluso mayor de que tengan una hepatitis sintomática con todas las manifestaciones que hablamos anteriormente. La mayoría de los pacientes, y esto se ve en muchos niños, pueden tener una infección asintomática o muchas veces que sí desarrollen algunos síntomas, pero pues que no se les da mayor importancia y menos del 1% de los pacientes progresar a una falla hepática aguda o una hepatitis fulminante, que es el cuadro más peligroso de la hepatitis A. Como tal, acá pues resumimos un poquito el cuadro clínico. Tenemos a nuestro paciente en medio y pues sí vamos a tener del lado
derecho de la pantalla, pues vamos a ver todos los síntomas que tenemos como un cuadro leve y del lado izquierdo, pues ya todas las complicaciones que podemos tener. Entonces tenemos como leve anorexia, pérdida de peso que puede ser reportada, náuseas, vómitos, alcoholia, decoloración, que es la decoloración de las heces por la falta de los pigmentos biliares. Eso también nos va a ocasionar diarrea y la coluria, pues que son los síntomas como un poquito más típicos de la enfermedad. Ya cuando empezamos a ver complicaciones, que ya nos vamos al lado izquierdo de la imagen, pues podemos ver mayor cansancio. El paciente puede llegar incluso cuando llegamos al fallo hepático a presentar alteración de tiempos de coagulación, podemos presentar también hipoglicemia con la triada de Whipple, que ya sería una hipoglicemia sintomática. Podemos tener también disfunción del sistema nervioso central, que eso pues también nos habla un poquito acerca de la impregnación o la acumulación de bilirrubina a nivel del sistema nervioso. Su diagnóstico, pues primero tenemos que hacerlo por medio del cuadro clínico del paciente, o sea, si vamos a tener un paciente con fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómitos, que son síntomas bien generales, pero muchas veces el paciente ya nos viene con la ictericia, entonces en contexto de nuestro país o si hay más casos de que todavía no han desarrollado ictericia y tenemos antecedentes de cuadros diarreicos, pues sí podemos ir sospechando un poquito que se trate de una hepatitis viral. Ya si tenemos la sospecha clínica como tal y epidemiológica, pues sí nos podemos ayudar con las pruebas de función hepática. Entonces sí vamos a ver bilirrubinas altas, fosfatasa alcalina alta, las transaminasas elevadas, TGO, TGP, incluso podemos tener la glutamil transferasa elevada, o sea, más que todo como un cuadro a nivel de laboratorios de daño hepatocelular. Y esto pues se va a traducir en bilirrubinas y más que todo transaminasas elevadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico serológico? Pues ya la licenciada nos avanzó bastante, pues como tal la biología molecular para esto acá no se hace, pero sí hemos tenido muy buenos resultados diagnosticándolo por medio de la IgM. Entonces, si el paciente tiene el cuadro clínico, tiene los laboratorios y pues sospechamos, podemos hacerlo por medio de IgM y pues si fuera el caso nos daría un resultado positivo. ¿Qué complicaciones podemos tener? Como decíamos, la hepatitis fulminante es la mayor complicación que puede tener. La hepatitis A no cronifica. Entonces, su principal complicación es esta y pues solamente se ve en el 1, máximo 2% de los casos. La mayoría de las revisiones tienen una incidencia del 1% o menor y pues el 75% de las hepatitis fulminantes que se ven son generalmente secundarias a hepatitis virales. Entonces, igual si un paciente en fase avanzada o ya con datos de falla hepática sin ninguna otra causa subyacente se presenta, pues es importante descartar hepatitis A como parte del cuadro clínico. ¿Cómo hacemos para prevenirla? Pues tener medidas higiénicas correctas es muy importante, desde lavar correctamente los alimentos, la limpieza o podríamos decir, el acceso a agua potable, ¿sí? O al menos potabilizarla en los lugares en los que no se tiene acceso. Lavado de manos, que eso pues desde la pandemia nos ha enseñado que es una de las mejores prácticas que podemos tener para evitar enfermedades y colocarse la vacuna que ya es universal básicamente. El tratamiento de la hepatitis, pues en este caso, hepatitis A como tal, su tratamiento se basa mucho en tratamiento de síntomas, siempre teniendo en cuenta de mantener una buena hidratación del paciente, tratar la manera de evitar medicamentos hepatotóxicos, control, y es un tratamiento básicamente de control de síntomas, o sea, controlar fiebre, náuseas, si hay demasiada diarrea, y siempre mantener un buen estado de hidratación.
Dentro de los hepatotóxicos, pues también tratamos la manera de que nuestro hígado esté en un poquito de reposo, entonces sí se trata la manera de dejar dietas que sean un poquito bajas en grasas y pues también que no van a causar mayores irritaciones para que pues, nuestro paciente tenga la menor cantidad de molestias posible. Se recomienda como tal que el paciente esté aislado como una estrategia de evitar la progresión de la enfermedad. No es encerrarlo en un cuarto de evitar que salga tipo COVID, pero sí se trata la manera pues de que tenga sus propios utensilios, em, buena limpieza a nivel del baño y pues que tenga muy buenos hábitos de limpieza de las manos para evitar de que pues un caso aislado que podemos tener en la casa cualquiera se convierta en un caso ya de varias personas y que tengamos a varias personas enfermas en casa. Esto ya es más o menos un resumen de lo que hemos tratado de transmitir el día de hoy, todos los datos del virus, de coronavirus, grupo enterovirus, invasor, virus ARN, con su forma de transmisión. Es un virus con la población mundial que ya tenemos el 80% anticuerpos. Nosotros somos su único hospedero, así que cada vez que ocurren casos es por causa nuestra y pues vamos a ver mayor incidencia en infantes y adolescentes. No tiene vector, la incubación pues como les decíamos ya era algo variable, puede ser de mínimo de 15 hasta 50 días y pues vamos a tener diferentes tipos de síntomas a nivel del hígado, piel, las manifestaciones ictéricas y en casos complejos sistema nervioso central. Acordémonos siempre del estrato socioeconómico bajo, que eso pues nos habla acerca de un poquito más de factores de riesgo y pues vamos a tener una mayor prevalencia en primavera, que en nuestro caso sería casi siempre en las épocas en las que hace un poquitín más de calor. El 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis, no solamente contra la hepatitis A, sino que con todas las hepatitis y pues acá un recordatorio de qué tan impactante puede ser la cantidad de personas que se afecta, 325 millones de personas con hepatitis hay actualmente. Entonces, pues el 28 de julio es un día que se conmemoran estas enfermedades para pues aumentar un poquito más la atención y las estrategias para la eliminación de la misma. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctor Rubín. Pues solo felicitarlo por tan excelente presentación. Fue bastante llamativa, doctor. Por el momento, pues tampoco no hay preguntas en el chat ni manitas levantadas. Ok, licenciada. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho, doctor, sus presentaciones en nuestro diplomado. Sabemos que esta es su última intervención con nosotros, pero esperamos tenerlo en otras presentaciones de otros, ahí sí que programas o clases que daremos siempre en línea. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuando con nuestro programa, vamos a darle nuevamente la bienvenida a la doctora Ana Lucía Orantes, quien nos dará el tema de hepatitis E. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias, licenciada. Permítame, solo voy a compartir la pantalla. Ok, creo que ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien y también usted se escucha muy bien. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre hepatitis C, dando seguimiento a pues, las clases del día de hoy que son de hepatitis, ¿verdad? Vamos a hablar una de los virus un poco relegados y a veces no tan llamativos o que no nos llaman la atención, pero muy importante
en pacientes con inmunosupresión y sobre todo en pacientes embarazadas, como vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar que el virus de la hepatitis C viene de la familia Epiviridae, del género Epevirus, ¿verdad? Y es un virus ARN monocatenario sin envoltura. Monocatenario, evidentemente, porque solo tiene una cadena de ARN, por eso se denomina monocatenario, y sin envoltura es relativo, ya que dependiendo dónde se sitúe el virus, va a estar encapsulado o no. Entonces, por ejemplo, si este está presente en la sangre con una membrana lipídica, mientras que en las heces se encuentra desnudo. Entonces, más adelante vamos a hablar de en qué momento el virus se encapsula y en qué momento el virus se le quita esa cápsula y prácticamente al eliminarse por las heces, pues pierde esa cápsula. Existen 4 tipos de genotipos que pueden infectar a humanos, ¿verdad? El 1 y el 2, que generalmente están asociados a causar enfermedades agudas y generalmente hablamos que el genotipo 1 y 2 solo infectan humanos. Sin embargo, también existe el genotipo 3 y 4, que este puede infectar tanto humanos como animales, y que animales pues obviamente son los más comunes. Están los cerdos, ciervos, jabalís, conejos. Entonces, importante, ¿por qué? Porque la transmisión de este virus, aunque es fecal oral por alimentos contaminados, también muchas veces podría asociarse a la alimentación con carnes de este tipo de animales no bien cocidas. Entonces, este virus fue reconocido por primera vez en 1980. Se reconoció en un brote que hubo de hepatitis en Nueva Delhi, en India, ¿verdad? Aproximadamente entre 1955 y 1956. Primariamente se consideraba que podía ser un brote ya sea de hepatitis A o hepatitis B. Sin embargo, cuando empezaron a hacer estudios en esta población que sufrió este brote, vieron que los marcadores serológicos no correspondían o no eran típicos al virus de la hepatitis A y al virus de la hepatitis B. Entonces, en ese momento se denominó como virus de la hepatitis tipo no A y no B. Y posteriormente, pues ya se denominó como virus de la hepatitis E. ¿Por qué? Porque se relacionó con una transmisión de forma entérica, ¿verdad? Es decir, a nivel de transmisión oral. Entonces aquí vemos una imagen de más o menos cómo se vería el virus, ¿verdad? Con bastante imaginación, ¿sí? Entonces donde vemos un ARN que es de cadena simple, el cual está en sentido positivo, aproximadamente que posee 7.300 bases de longitud y aparte pues que tiene sus proteínas o partículas virales alrededor, ¿verdad? Como les decía, este es un virus que carece de envoltura, sin embargo, cuando está a nivel sanguíneo, sí se encapsula. Aquí, para que lo vean esquemáticamente, cuando hablamos genotipo 1, 2, 3 y 4, el genotipo 1 y 2 generalmente son causantes de enfermedad o de infección aguda. Generalmente, pues obviamente afecta a humanos, ¿verdad? Y lo más comúnmente de la transmisión es la contaminación de agua, ¿verdad? Que no potable, que está infectada con heces fecales. La distribución geográfica, generalmente este tipo de hepatitis se ve más que todo en Asia, India y norte de África. Entonces son los países endémicos. Generalmente este virus se comporta de forma periódica o en epidemias, ¿verdad? En este tipo de países, pero también hay una forma no epidémica que puede darse en otros países, como por ejemplo un brote que hubo en México hace unos cuantos años y que se detectó pues que era virus de la hepatitis C. El genotipo 3 y genotipo 4 son los productores de enfermedad crónica. Como muchos sabemos, cuando hablamos de hepatitis crónica, pensamos más en hepatitis B y en hepatitis C, y se nos pasa por alto la hepatitis C. La hepatitis E sí es una enfermedad que puede cronificar, es una hepatitis que cronifica, pero que no cronifica en toda la población, sino que tenemos la condición de que cronifica en pacientes generalmente inmunosupresos. Esa es la peculiaridad de este virus. Es el único virus de hepatitis con reservorio animal, entonces esto es bastante importante, y el genotipo 3 y genotipo 4 que se consideran como zoonosis, ¿sí?
Este es como más o menos el comportamiento epidémico y endémico del virus, ¿verdad? Entonces vemos en los colores diferentes que ustedes ven ahí, perdón, el verde pálido, ¿verdad? O el verde claro es en las áreas donde mayor endemicidad existe este virus y que vemos que es pues sobre todo Asia, India, países de África, ¿verdad? Y pues vemos que México también tiene un área importante de endemicidad, entonces sí se considera que probablemente Guatemala podría tener este virus también, sin embargo no se ha detectado porque ahorita pues actualmente no tenemos las pruebas para la detección de virus de hepatitis E, pero se considera que por la cercanía podríamos sí tener en nuestra población. El virus de la hepatitis C, esto pues me voy a meter tanto a detalle, pero importante dentro de su genoma, en su cadena de ARN, tiene tres regiones del genoma muy importantes denominadas ORF, la ORF1, la 2 y la 3, ¿verdad? Y que estas van a codificar diferentes dominios proteicos. Cada una de estas regiones del genoma pues va a estar involucrada con un proceso específico del virus. Hablamos, por ejemplo, que el ORF1, que esa parte del genoma, prácticamente lo que hace o qué proceso influye del virus es en la replicación viral. Mientras que, por ejemplo, el ORF2, que es una parte del genoma, ¿verdad? Como lo vemos al lado derecho, va a influir en prácticamente la estructura de la cápside del virus, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante, ¿verdad? Porque pues a través del genoma vemos cómo es el comportamiento, cómo es la replicación y cómo estos dominios de los genomas hacen de que el virus pues tenga sus peculiaridades de replicación, de la cápside, la formación del citoesqueleto. Em, Hepatitis E, como les decía, a veces la dejamos relegada y a veces pensamos en que no es tan importante, sin embargo, a nivel mundial es la causa más común de hepatitis viral aguda en el mundo, ¿sí? Porque tenemos obviamente países con alta endemicidad de este tipo de virus. Entonces, si hablamos región de Asia, India sobre todo, donde hay una población bastante considerable, hablamos de México, entonces África, entonces por eso es que representa una de las hepatitis más comunes, ¿verdad? La OMS estima que aproximadamente la incidencia global es de 20 millones de casos de infección por virus de la hepatitis C genotipo 1 y 2 al año, ¿sí? O sea, vemos que es bastante común y que la infección por genotipo 3 y 4 se estima aproximadamente en 2 millones. Entonces es un poquito más baja el genotipo 3 y 4 que vamos a presenciar a nivel mundial, pero el genotipo 1 y 2 pues sí es bastante común. Cada año hay 3 millones de casos sintomáticos y de ellos 70.000 personas fallecen, entonces es sumamente importante. La mortalidad suele ser de un 3.3%. Entonces, esto es muy importante porque al ser una hepatitis viral tan común, al igual que la hepatitis A, sin embargo, la hepatitis C tiene mayor mortalidad. Entonces, la tasa de mortalidad es mucho mayor en hepatitis E que en hepatitis A y sobre todo se caracteriza porque la población más susceptible son embarazadas e inmunocomprometidos. Entonces, esto es muy importante porque puede producir cuadros de cronicidad y en embarazadas cuadros de hepatitis fulminante, incluso no crónicos, sino hepatitis agudas fulminantes. La mortalidad en embarazadas que se infectan con este virus suele llegar a ser hasta el 25%. Entonces, es algo que bastante importante y considerable. El patrón epidémico, como les decía, generalmente la hepatitis A puede tener dos patrones, el epidémico que se da en regiones endémicas, ¿verdad? Que se asocia al consumo de agua potable contaminada con material fecal. Esto suele suceder en India, China, Asia Sudoriental y Central, también Oriente Medio y Oeste de África. Hubo un brote único en los años 80, más o menos 86, 87 en México, donde sí hubo bastantes casos de virus de la hepatitis E, de infecciones por virus de la hepatitis C. Y la duración de los brotes pues, suele ser muy variable, ¿sí? O sea, puede ser desde una semana hasta un año tras periodos de lluvia. Esto es bastante característico, así como virus de la hepatitis A, que también se relaciona con aguas contaminadas. El virus de la hepatitis C suele comportarse de esa forma. Cuando hay lluvias, pues obviamente por arrastre de, obviamente, material fecal, tierra, pues obviamente contaminada, que se contaminan cultivos y pues así es como obviamente se sucede la transmisión.
La tasa de mortalidad, como les decía, a nivel general es del 15%, siendo mayor en la población de embarazadas, que ya vimos que es un 25%. Y aquí vemos pues más o menos la transmisión, cuando hablamos de transmisión del virus de la hepatitis C, sabemos que el virus de la hepatitis C, pues ya les dije, está el genotipo 1 y 2. Generalmente es fecal oral esta transmisión. Las personas infectadas generalmente suelen excretar el virus en las heces desde unos días antes hasta 3 o 4 semanas después del inicio de síntomas. Entonces, si se dan cuenta, un paciente que se infecta de virus de la hepatitis C permanece aproximadamente un mes defecando el virus, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante y todos los genotipos se relacionan con la excreción de este virus. El virus genotipo 1 y genotipo 2 se ha visto algunos casos de transmisión vertical. Esto es algo que no está 100% estudiado, pero se ha considerado en algunas personas, ¿verdad? Sobre todo en las áreas endémicas o incluso por productos sanguíneos, ¿verdad? Que esto es algo muy difícil de determinar, ya que pues obviamente los bancos de sangre no hacen para virus de la hepatitis E, ¿no? El virus de la hepatitis E, genotipo 3 y 4, generalmente se han atribuido la infección o la transmisión, perdón, por hemoderivados, ¿verdad? Y hablamos que pues de persona a persona es muy raro la transmisión, suele ser del 1 al 2%. Predominantemente estamos hablando que la transmisión es fecal oral. ¿Cómo es la fisiopatología o cómo es que este virus se replica? ¿Cómo es que llega a infectar? Entonces, este es un esquema bastante breve, en donde lo que se considera o la teoría que se cree, ¿verdad? Es que obviamente la transmisión es a nivel oral, ¿verdad? Entonces, fecal oral, comemos algo contaminado, ¿verdad? Con heces contaminadas, ¿verdad? El virus logra ingresar al tracto gastrointestinal. Se considera o se cree que el virus lo que hace es que se replica cuando llega a las células intestinales, se replica. Ahí es el área donde se replica. Sin embargo, luego este se va a liberar como virus de la hepatitis E encapsulado en el torrente sanguíneo portal. Y al ir al sistema porta, esto hace que se infecten los hepatocitos, ¿sí? Y entonces obviamente ahí es donde miramos la manifestación de hepatitis como tal. Entonces se logran infectar los hepatocitos y ya el virus encapsulado, que está encapsulado, que infectó al hepatocito, entonces ya viene y se libera posteriormente, puede liberarse ya sea en el lado vasolateral o en el lado apical del hepatocito. Entonces aquí ya va a tomar dos caminos. Si este virus encapsulado se libera del lado vasolateral del hepatocito al torrente sanguíneo, entonces puede llegar por el torrente sanguíneo, como lo vemos en el dibujo, a obviamente tejidos extrahepáticos, es decir, a otros órganos y puede infectar otros órganos. Pero si este virus encapsulado se libera del lado apical del hepatocito, pasa a las células, perdón, a las sales biliares, ¿verdad? Todo lo que es el ducto biliar o el conducto biliar. Y aquí lo que hace el conducto biliar es que prácticamente disuelve la membrana de este virus encapsulado, del virus de la hepatitis C encapsulado, y entonces nuevamente los viriones se quedan desnudos porque pierden esa cápsula y entonces ya desnudos pasan nuevamente al intestino y aquí es donde se excretan en las heces. Entonces esas son las dos formas en cómo el virus se excreta a nivel intestinal y cómo puede pasar a otros tejidos a infectar. Em, la partícula viral desnuda tiene una alta resistencia a condiciones ambientales, entonces la infectividad se pierde a más o menos a una temperatura de 60 grados centígrados, entonces es un virus que sobrevive bastante bien obviamente al calor, ¿sí? Es resistente al pH ácido y alcalino y a procesos incluso de congelación y descongelación. Y la replicación fue la del hígado o la placenta, generalmente es escasa, o sea, generalmente donde más se replica es el intestino y ahí es donde ya se puede diseminar si pasa al torrente sanguíneo a otros tejidos, pero en los otros tejidos no va a ser tanta la replicación del virus. Durante la fase de incubación del virus de la hepatitis E, sí lo que pasa es que también evade la respuesta inmune y es una forma de cómo escapa, obviamente, a las defensas del cuerpo.
¿Qué factores de riesgo existen para adquirir esta infección? Obviamente el embarazo es una condición que hace propenso más a la paciente a infectarse del virus de la hepatitis C. Si el paciente tiene cirrosis en niños y en trasplantes de órganos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todos estos 4 entidades son inmunosupresiones hasta cierto punto. El embarazo tiene cierto grado de inmunosupresión. Obviamente, el paciente cirrótico está inmunosupreso. Los pacientes que reciben trasplantes de órganos están bajo terapia inmunosupresora y obviamente también los niños, pues aunque no sean inmunosupresos, pero también son una población lábil a la infección por este virus. La presentación clínica suele ser en dos partes, es hepatitis aguda y la hepatitis crónica. La hepatitis aguda generalmente suele ser indistinguible de otros virus hepatotropos, entonces puede cursar como una hepatitis A, por ejemplo, como un virus de la hepatitis A, un virus de la hepatitis B aguda, o sea, cursan muy, muy parecido. Generalmente la hepatitis A está causada por los genotipos 1 y 2. La incubación puede ir desde 15 hasta 70 días y el inicio de síntomas, lo que sí es un poco más retardado, más o menos a las 3 a 6 semanas después de adquirir la infección. Generalmente la hepatitis aguda por virus de la hepatitis C cursa autolimitado, o sea, tiene un curso autolimitado. Generalmente no requerimos de mayor terapia en estos pacientes porque se limita y características muy similares al virus de la hepatitis A. Lo que vamos a ver en estos pacientes tiene una fase prodrómica en donde el paciente reporta fiebre, fiebre variable de entre 38 a 38,5 grados centígrados, anorexia, ¿verdad? Náuseas, vómitos, podría haber dolor abdominal, erupción cutánea, que también la podemos ver en hepatitis A, artralgias incluso, y que muchas veces hasta pueden confundirse con otras entidades, como por ejemplo dengue. Entonces, esto va aproximadamente de 1 a 7 días, esta fase prodrómica en la que el paciente pues simplemente no considera que tenga un cuadro de hepatitis C, o sea, no lo va a pensar y cursa como pues probablemente otra entidad. Luego tenemos una fase, después de la fase prodrómica, que continúa con ictericia, coluria, acolia y prurito en las siguientes semanas, algo pues que también lo puede dar el virus de la hepatitis A. Al examen físico, hepatomegalia, dolor abdominal e ictericia pueden ser algunas consideraciones que se puedan tener. Entonces vemos que pues la presentación clínica es muy parecida al resto de hepatitis agudas. Rara vez va a producir una hepatitis aguda, una hepatitis grave y fulminante, ¿sí? Suele cursar con elevación de la alaninotransferasa, la aspartato transferasa también, la GGT, la fosfatasa alcalina, pero generalmente algo que sí llama la atención es que la alaninotransferasa puede preceder a los síntomas, pero no se correlaciona con la enfermedad. Esto quiere decir que vamos a tener un paciente con niveles muy altos de ALT, pero que el paciente está asintomático, ¿sí? Entonces, generalmente la ALT suele elevarse desde antes de que aparezcan los síntomas y luego va en disminución, ¿sí? El que tenga una ALT muy alta no correlaciona con que va a ser más grave la enfermedad. Entonces, esto es independientemente. Generalmente hay bilirrubinemia conjugada, obviamente a expensas de la bilirrubina directa, ¿verdad? Como en la mayoría de hepatitis. Podría haber leucopenia leve. Si hacemos un ultrasonido abdominal al paciente, pues podría cursar el paciente con una hepatoesplenomegalia, una vesícula biliar edematosa, que podrían ser los hallazgos más característicos. Y generalmente cuando el cuadro ya va en etapa de resolución, coincide con la normalización de los niveles de ALT y bilirrubinas, que esto aproximadamente es a la 6ª semana, ¿sí? Si hablamos de resolución histológica, entonces hablamos que la resolución histológica es hasta los 6 meses. O sea, síntomas y todo esto ya no va a tener el paciente, pero histológicamente, pues hasta los 6 meses el paciente ya va a tener pues su hígado relativamente bien. ¿Se ha informado insuficiencia hepática aguda? Sí, sí se ha informado entre el 0,5 y el 4% de los pacientes, sobre todo en las áreas endémicas, que es donde más han hecho estudios de este tipo de enfermedad. El riesgo, obviamente, de tener una insuficiencia hepática aguda es mayormente en personas que tienen ya una enfermedad hepática preexistente, en niños, mujeres embarazadas y sobre todo en mujeres embarazadas que están infectadas con virus de la hepatitis C 1 y 2, genotipo 1 y 2. La falla hepática fulminante está más relacionada con mujeres embarazadas.
Luego tenemos el curso de la infección que también puede cronificar, ¿verdad? Entonces también existe la cronificación de este virus de la hepatitis C. Está detectado en países de baja endemicidad y generalmente es por que hay una infección por genotipos 3 y 4. Generalmente suele presentarse en pacientes inmunodeprimidos o receptores de trasplante, ¿verdad? Y en estos pacientes algo muy importante es que la viremia y la excreción fecal del virus puede durar desde meses hasta años en pacientes inmunodeprimidos. O sea, ellos podrían sí estar en una etapa crónica, ya no tener tantos síntomas e incluso seguir excretando el virus a nivel intestinal, ¿no? ¿Cómo es la presentación clínica de una infección crónica? Pues obviamente síntomas compatibles con enfermedad hepática. Aquí suele haber una inflamación severa y la cual es progresiva, que incluso el paciente puede llegar a culminar hasta en fibrosis o cirrosis, ¿sí? Entonces, se ha visto que el virus de la hepatitis E, genotipo 3, es el que está mayormente asociado a infección crónica y es porque es uno de los genotipos que mayor virulencia tiene, por eso es que está más asociado a infección crónica. Entonces, este es un cuadro prácticamente de resumen de cómo puede cursar el virus de la hepatitis C, ¿verdad? La infección, bueno, podría cursar todos estos cuadros clínicos diferentes, como una infección silente, en la cual pasa desapercibida, ¿verdad? O con síntomas probablemente asintomática y se recupera el paciente y nunca se enteró que tuvo virus de la hepatitis C. Podría cursar con una infección aguda, ¿verdad? Una hepatitis sintomática aguda, ¿verdad? Que en estos casos incluso podría quedarse ahí o podría llegar a cruzar con una hepatitis fulminante, ¿ok? O a recuperación, ¿sí? En mujeres embarazadas, una población muy importante, generalmente mujeres embarazadas que tienen hepatitis E aguda, suelen cursar con cuadros moderados a severos, entonces en ellos es una población que tenemos que tener bastante cuidado. Pacientes con enfermedad crónica, ¿verdad? Que tienen enfermedad crónica hepática, entonces también en estos pacientes generalmente puede cursar la enfermedad con hepatitis con cronicidad, ¿verdad? Y pues obviamente si no se detecta a tiempo, llegar hasta una cirrosis o también podría cursar con una recuperación. Y en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes post-transplantados, también generalmente estos pacientes si se infectan, cursan con un cuadro de hepatitis crónica que podría ya sea progresar a la cirrosis o a la recuperación. Entonces son como las variedades que podríamos tener nosotros. Esto es un poquito de por qué el virus de la hepatitis C está asociado a cronicidad y por qué afecta tanto. Entonces, se considera o se cree que el daño hepático está mediado por las respuestas de las células T, ¿verdad? Entonces, generalmente se considera que se detectan las células T específicas del virus de la hepatitis C y hay una respuesta serológica de anticuerpos. Y aquí empiezan entonces la formación de inmunocomplejos, ¿sí? En hepatitis E se han reportado, sobre todo obviamente en las áreas endémicas, se han reportado muchas manifestaciones extrahepáticas, no solo de cirrosis ni daño hepático directo, sino también se han documentado manifestaciones a nivel neurológico y renal. Sí, sobre todo en estos pacientes, y esto sucede porque hay un mimetismo molecular, ¿verdad? O sea, el virus tiene un gusto particular por las células dendríticas, por las células neurológicas, por las células renales, y entonces llega a alojarse a estos lugares, y también por la formación de crioglobulinemias, ¿verdad? O sea, estos inmunocomplejos que pueden llevar a lesión renal y obviamente a manifestaciones como desmielinización, Guillain-Barré, que pueden ser algunas manifestaciones importantes. También el virus de la hepatitis C, aparte de esto, de todos estos inmunocomplejos, del daño hepático mediado por respuesta de células T, también puede causar toxicidad directa, que esto se da más comúnmente a nivel hepático. Entonces son todas las vías en cómo el virus puede afectar. Este es un recuadro de las complicaciones extrahepáticas que se han evidenciado y que se han estudiado y que se han visto que se pueden ver en los pacientes. Entonces, sistema nervioso central, como les decía, puede haber desde Guillain-Barré, mielitis transversa, meningoencefalitis aguda, ¿verdad? Ataxias, polirradiculopatías, o sea, mucha manifestación neurológica. Generalmente está causada por el virus de la hepatitis C genotipo 1 y 3.
Podrían haber también manifestaciones hematológicas como trombocitopenia grave, anemias hemolíticas, síndrome hemofagocítico, pues que también se han estudiado. A nivel renal, asociado también al genotipo 3, podría darse en glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, todo esto por depósito de inmunocomplejos. Entonces, generalmente estas manifestaciones extrahepáticas es por eso, porque hay depósito de inmunocomplejos. Inmunológicas, enfermedades autoinmunes, tiroiditis, miocarditis, púrpura de Henoch-Schönlein, que prácticamente todas estas comparten esa parte del depósito de inmunocomplejos y la formación de este tipo de crioglobulinemias al final, ¿verdad? Que hacen que se manifiesten de esta forma. Mujeres embarazadas. Bueno, las mujeres embarazadas, generalmente la hepatitis fulminante ocurre muy frecuentemente en esta población. La mortalidad, como les decía, es del 20 al 25%. Está en el segundo y tercer trimestre, puede haber, si hay infección en el segundo o tercer trimestre, más riesgo de insuficiencia hepática y obviamente pérdida fetal. Puede haber desde ruptura prematura de membranas, ¿verdad? Puede haber desde sangrados, ¿verdad? Placentarios, entonces es muy importante en estos pacientes. Y generalmente se ha encontrado que la mayoría de casos estudiados o de series de casos estudiados en estas poblaciones son por infección del virus de la hepatitis E genotipo 1, es decir, aquel que produce enfermedad aguda. No está tan relacionado con los genotipos crónicos, sino con la enfermedad aguda. Los mecanismos posibles o implicados que podrían y por qué las embarazadas son una población mayoritariamente de riesgo. Bueno, hay varias teorías en las cuales se consideran como tres probables. Primero, porque hay un nivel hormonal elevado, ¿verdad? La progesterona tiene mucho que ver, lo cual puede producir cambios inmunológicos que pueden favorecer a la infección. Mayor producción de interleucina y también en estas pacientes se ha visto que pueden tener unas cargas virales de hepatitis C mucho mayores que el resto de la población que se infecta con este virus. Y obviamente son pacientes que generalmente tienen una proporción de células CD4 y CD8 menor, ¿verdad? Por el mismo hecho de solo el embarazo, que esto podría llevar a que sean más susceptibles al virus de la hepatitis C que incluso otros virus como el A, B y el C. Trasplante de órganos es otra población muy importante. Esto está derivado mucho, obviamente se ha visto en algunos pacientes que tienen consumo de carne silvestre después del trasplante, entonces esto es importante. Hay que dar buen plan educacional a los pacientes trasplantados de órganos que pues evitemos este tipo de comidas como exóticas, ¿verdad? Obviamente la cocción es muy importante para las carnes. También se habla de que podría ser una transmisión por el órgano trasplantado, es decir, que el órgano del donante ya haya estado infectado. Es muy rara, poco frecuente, no se han visto muchos casos, pero podría ser una opción. Generalmente no presentan síntomas clínicos estos pacientes y lo que sí podemos ver es elevación de la ALT. El diagnóstico es muy difícil porque generalmente estos pacientes post-trasplantados suelen estar inmunosuprimidos, suelen tener generalmente tacrolimus, everolimus, o sea, todo este tipo de terapias inmunosupresoras. Por lo tanto, a la hora de hacer pruebas serológicas, muchos de estos pacientes no desarrollan anticuerpos tipo IgG, IgM o incluso nunca llegan a la seroconversión, entonces el diagnóstico es un poquito difícil. 60% de los receptores de trasplante no logran eliminar el virus y desarrollan una infección crónica, ¿verdad? Coinfecciones, pacientes con VIH es extremadamente rara. La incidencia es muy, muy baja, de 0 al 0.9%. El genotipo 3 es el que más se ha asociado que pueda infectar a este tipo de pacientes con VIH. Suelen cursar con virus como una hepatitis aguda y la infección crónica también podría darse en estos pacientes. Generalmente está asociada con aquellos que tienen conteos de CD4 bajos por debajo de 200, entonces podrían desarrollar cronicidad. Sin embargo, pues como les decía, el diagnóstico es muy raro. Guatemala no sabemos porque en realidad no hacemos este tipo de prueba. Diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo hacemos diagnóstico de infección por virus de hepatitis C? Bueno, la detección de anticuerpos es lo principal, ¿verdad? Y lo que más he estudiado, tipo IgM e IgG. Generalmente en áreas endémicas, esto es lo que se utiliza en Asia, India.
África, generalmente la aparición de IgM. Esto suele aparecer desde las primeras fases y pueden permanecer hasta incluso 4 o 5 meses. Sin embargo, la sensibilidad de estas pruebas es muy variable, del 72 al 96%, entonces, y la especificidad podría ser del 78 al 98%, entonces es algo, un rango muy variable. La detección de IgG sugiere una fase de convalescencia o una infección crónica, una infección que ya pasó. Generalmente estas se desarrollan después de unos días de la IgM y suelen permanecer positivos hasta años. Entonces, este pues, solo nos dice que ya tuvo la enfermedad o que es una enfermedad crónica. Se ha visto el uso también de detección de anticuerpos frente a la proteína de cápside viral, la ORF2, que era la que platicábamos anteriormente, pero no es una prueba que se haga rutinariamente. Incluso en áreas endémicas lo que más hacen es anticuerpos, ¿verdad? Hay PCRs también que se pueden hacer. Este es el comportamiento de más o menos cómo se porta la enfermedad, ¿verdad? Vemos que India, lo que está en rojo es áreas donde mayor hay prevalencia de este tipo de virus. Entonces, Asia del Sur y Central, importante, Norte de África y Oriente Medio, México, que tuvo un brote muy importante, Malasia también es considerado un país importante en donde se da este tipo de virus o de infección. Molecularmente, como les decía, también pueden haber PCRs, o sea, la detección de ARN en sangre o en heces. Este generalmente es utilizado en áreas no endémicas, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Sin embargo, siempre es mandatorio hacer la IgM y si la IgM está positiva, pues podríamos hacer una prueba de confirmación con una prueba molecular como tipo ARN, ¿verdad? Y el uso de la viremia, o sea, de la detección de ARN, es importante para el monitoreo, para la respuesta a tratamiento antiviral en paciente hospitalizado con infección crónica. En infección aguda no hay un tipo de tratamiento específico, ahorita vamos a hablar de eso. En infección crónica es donde sí lo podemos hacer. Este es el comportamiento de de cómo va el virus, ¿verdad? Entonces hablamos del número de semanas posinfección después de la exposición al virus, ¿verdad? Entonces vemos que la carga viral o el ARN, la detección de ARN, inicia desde las primeras semanas, va a decir más o menos desde las primeras 2 semanas, ¿sí? Se detecta casi al mismo tiempo tanto en heces como en sangre. Y si se dan cuenta, obviamente la carga viral se eleva desde antes que incluso aparezcan síntomas como la ictericia, ¿no? Entonces, la detección del virus en sangre es desde la segunda semana hasta la cuarta, sexta semana. Y los anticuerpos, ¿cómo se comportan? Bueno, los anticuerpos tipo IgM, si vemos aquí, a partir de la cuarta semana es donde se empiezan a disparar, entre la quinta y sexta semana tienen su pico máximo. Mientras que la IgG se empieza a elevar en la quinta semana, ¿verdad? Y tiene un pico aproximadamente máximo entre la séptima o novena semana y luego va al descenso, manteniéndose durante años. Algo importante, la transaminasa séricas, si se dan cuenta, coinciden con el periodo de ictericia, ¿verdad? El punto más alto de ictericia, también ahí van las transaminasas y luego tienen un descenso más o menos en la octava, o sea, en la séptima, octava semana, las transaminasas van a descender, que es cuando ya miramos que también la IgM desciende. Histopatología, biopsia hepática, esta solo se debe considerar si hay una hepatitis fulminante o cuando las pruebas serológicas o moleculares no son ideales. Entonces, si tenemos mucha duda del diagnóstico, podríamos hacer una biopsia hepática. Entonces, esto es algo que podría hacerse, pero no es que lo se hagan todos los pacientes. En la hepatitis fulminante, que podemos encontrar en la biopsia hepática, necrosis parenquimatosa, inflamación espumosa de hepatocitos, un patrón acinar, ¿verdad? Proliferación de conductos biliares, incluso flebitis de la vena hepática central y porta, son algunos de los hallazgos que el patólogo puede descubrir a la hora de hacer una biopsia hepática. Tratamiento. El tratamiento de hepatitis A, como les decía, es autolimitado, suele cursar a veces asintomático, entonces generalmente aguda, no hay un tratamiento específico. Más que todo se habla de cuando ya tenemos una hepatitis crónica, ¿verdad? Importante, ¿cuáles son los pilares prácticamente para el tratamiento? Reducir la inmunosupresión es muy importante porque ya hablamos que las hepatitis E crónicas se dan en pacientes inmunosupresos. Entonces, si tenemos la capacidad de reducir la inmunosupresión, esto es muy importante para que el paciente deje de, pues prácticamente tener esta cronicidad.
¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente tenemos un paciente VIH, iniciar tratamiento antirretroviral, tratar de subir los CD4, ¿verdad? La reconstitución inmune. En pacientes posttransplantados, ver si se puede disminuir la inmunosupresión a la cual están sometidos por medicamentos, ¿verdad? Y definitivamente si no se puede realizar esto, pues ya tenemos otras opciones. Tratamiento de la aguda, decía, autolimitado. Si el paciente tiene una infección aguda con insuficiencia hepática, hay que ingresarlo a intensivo. Monitorización de signos de edema cerebral. Embarazadas, hay que ingresarlas a intensivo, ¿verdad? Y hay algunos pacientes que si tienen genotipo 3 podían responder a ribavirina. Sin embargo, en el embarazo está contraindicada por la teratogenicidad que existe. En infección crónica, lo que les explicaba previamente, reducción de inmunosupresión, ¿esto por qué? Porque va a conducir a la eliminación del virus de la hepatitis C hasta el 30%, ¿verdad? En trasplantados hay que intentar reducir los agentes inmunosupresores. Si no se puede reducir la inmunosupresión del paciente, ¿verdad? O no se ha logrado la eliminación viral, ¿verdad? Entonces deberíamos de dar ribavirina, es una posible opción. ¿Qué está indicado? 600 miligramos al día por 3 meses se da, ¿verdad? Sofosbuvir se ha estudiado en pacientes que sobre todo están coinfectados con hepatitis C, que han visto que se puede inhibir la replicación del virus de la hepatitis C, pero no es algo que en guías ya esté establecido y faltan muchos estudios para establecer si de verdad hay algún efecto sobre el virus de la hepatitis C. Este es el artículo, por si lo quieren leer, el artículo original donde se estudió ribavirina para tratamiento de hepatitis E en pacientes trasplantados así, que reciben, ¿verdad?, trasplantes, ¿verdad? Fue un estudio de 50 pacientes receptores de órganos tanto hepático, cardíaco, renal y pulmón. A estos pacientes se les dio ribavirina, ¿verdad? La mayoría de pacientes tenía un virus de la hepatitis C con genotipo 3. Se les dio dosis de 600 miligramos día durante 3 meses. Y pues sí se vio que el aclaramiento de la carga viral fue bastante alto, en el 95%. Sí hubo recurrencia de virus de la infección por virus de hepatitis C en 10 pacientes luego de que se omitiera la ribavirina. Entonces, o sea, luego de la supresión en estos pacientes, pues obviamente se revaloró, reiniciar otra vez la ribavirina. ¿Qué es lo malo de la ribavirina? El principal efecto adverso, pues obviamente la anemia, pero sí se vio que es una terapia que puede darse. ¿Vacunas? ¿Existen vacunas? Sí, pero aprobadas únicamente en China hasta el momento, ¿sí? 2 vacunas, una de proteínas de cápside del virus de la hepatitis C recombinante. Se aplican 3 dosis a las 0, 1 y 6 meses. Sí se evidenció, este es el artículo que también si quieren irlo a buscar, ¿verdad? Que evidenció que tenía un efecto protector del 95.5% contra infección aguda. Siguieron a los pacientes, fueron 60 pacientes que lo siguieron durante 4.5 años y pues sí vieron que tenía una protección bastante alta, ¿verdad? Sin embargo, sí se vio que el efecto disminuía luego de la tercera aplicación hasta un 50%, o sea, el título de anticuerpos iba reduciendo, ¿verdad? Y hay otra destinada a la proteína ORF2 que tenía un efecto en infección aguda hasta del 100%, pero solo siguieron al paciente en 13 meses de seguimiento, o sea, no fue tanto el seguimiento que le dieron, también de 3 dosis. Se cree que esta es pangenotípica, aún no se ha demostrado que se pueda usar para todos los genotípicos, solo está aprobada en China, ¿verdad? Entonces, pues obviamente porque tenemos más casos ahí y por eso pues se han buscado estas tecnologías. Ok, entonces esa era la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda o pregunta. O los dormí. Muchas gracias, doctora. Pues es extraño que el día de hoy pues no hayan habido muchas preguntas. Yo espero que sí hayan pues leído un poquito antes todos los temas de hepatitis. Se les recuerda que como bibliografía principal pues está el manual de hepatitis virales que se les pudo compartir a inicios del diplomado y pues esperamos que ahí sí que hayan puesto bastante atención. Sí, hay un comentario de gracias por las clases, doctora, y realmente pues sí le agradecemos mucho. Todavía vamos a contar con su presencia la próxima semana, entonces pues ahí la esperamos la próxima semana. Ok, muchas gracias, licenciada. Sí, la otra semana todavía tengo una charla con ustedes, entonces por ahí los veré. Muchas gracias, doctora.
Feliz noche. Entonces, pues con esto damos por finalizada la jornada del día de hoy. Vamos a compartir en estos momentos el link para las horas crédito del Colegio de Profesionales de Medicina para los que tengan que ahí sí que darle link, ¿verdad? A esto. Y pues le doy las palabras finales al doctor Pinzón. Antes de las palabras del doctor Pinzón, están preguntando por las notas de los cortos. Estas pues ya ahí sí que se van calificando casi que de manera semanal, entonces vamos voy a revisar la plataforma para que ya ahí sí que se habilite la nota y ustedes puedan observar las notas de los cortos que llevamos ahí sí que hasta la fecha. Ya solo falta realmente cabal el póster y el examen final, el cual también será de manera virtual. Y pues el póster que también lo tienen que entregar dentro de la plataforma, como según las bases que ya se les presentaron igualmente dentro de la plataforma. Entonces, cualquier duda, ustedes ya saben también que pueden hacerla a través del WhatsApp que tenemos habilitado de diplomado o a través de correo electrónico también. Y siempre estamos atentos pues para darle respuesta a todas estas sus inquietudes. Entonces, doctor Pinzón.